Continuamos en Entre Amigos y ahora ya con nuestro próximo invitado tenemos al doctor Federico Semuda aquí con nosotros, que no se muda a ningún lado, se queda acá y es el chiste que le hace todo el mundo. Debe estar cansado. No, vos sabés que aparte... Cuando alguien me pregunta cómo es mi apellido, yo le digo, como que el que se va de un lado a otro, le digo, para que no se olvide, porque viste que a veces es difícil, digamos, cuando ven la Z ahí entre la S... Claro, ¿por qué? Claro, y te quedás, porque yo la primera vez pensé que me estaban cargando, cuando me dijeron, y no, me estaban dando el nombre de él, pero como me cargan todo el tiempo, entonces, y el apellido, y me lo decían, y Marta, ¿te das cuenta que te lo dice mi papá? Hasta que después me dijeron que no, que era de verdad tu apellido, pero bueno. Federico, consigna del día. Antes de arrancar la entrevista, que vamos a estar hablando un poquitito de alergia, de los cuidados ahora para el verano, ¿qué cosas o qué extrañas? Y bueno, yo creo que lo que más extraño es la infancia, los juegos que teníamos en esa época, cómo nos divertíamos con cosas básicas, digamos. Yo no vengo de una familia tan humilde, pero mis papás tampoco me daban todo y yo tenía videojuegos, viste, esas cosas que existían en esa época, pero jugaba mucho, era muy autodidacta y esas cosas de poder jugar al aire libre, también lo que extraño mucho es el grupo de amigos de la infancia allá en mi pueblo. Y bueno, todas esas cosas, viste, que uno le genera nostalgia cuando las recuerda. Y otra cosa que estaba pensando, que me extrañaba cuando ustedes estaban hablando acá, eran los torneos de minibásquet, que viajábamos en cualquier cosa, en cualquier medio de transporte a los otros pueblos a jugar los sábados. Y bueno, y todo lo que se compartía ahí con los chicos, que nos quedábamos a dormir en las casas o en los clubes. Y esas cosas también son cosas que la verdad que los extraño y bueno, no creo que nunca lo vuelva a vivir, ¿viste? Pero está bueno recordar. Sí. Bueno recordar. Así que... Está bueno, realmente. Estas lindas épocas. Épocas, no sé si tan linda es esta porque hay mucha alergia. ¿La alergia depende de una época del año o hay alergia durante todo el año? Nosotros le echamos la culpa a la pobre primavera, al verano. No, en realidad sí, hay estaciones que tenemos más predisposición y son las estaciones por lo general de primavera, de verano, en donde aumenta la alergia por la mayor cantidad de alérgenos. Que sería el alérgeno, sería la sustancia que genera esa respuesta. Uh-huh. Entonces, con la floración, el aumento de los insectos, eso genera, digamos, que haya una mayor predisposición en épocas de verano que en épocas de invierno a tener alergias. Igual hay diferentes tipos de alergias, que son las que son estacionales y las que son perennes, digamos, es decir, hay agentes que están presentes todo el año y hay agentes que están más presentes en primavera-verano, por ejemplo. Uh-huh. Otra de las cosas que no sé si ahora actualmente se siguen haciendo, pero si no cuando te decían que tenías alergia o que era probable, te hacían todas las muestritas en el brazo y te pinchaban por todos lados. Esa prueba se llama prick test. Es una prueba, digamos, que no la realiza cualquier médico, tiene que ser un médico alergista, y entonces consiste en exponer al paciente, es decir, lo pongo en contacto con un alérgeno, que sería ya sea una sustancia de una cucaracha, de una hormiga, de un ácaro sería como algo microscópico que está en los colchones, en las frazadas, en las alfombras, o por ejemplo diferentes sustancias que te hacen pinchacitos, digamos, en el antebrazo. Entonces, según cómo vos reaccionás, qué lesión haces, depende del tamaño, te dice que si sos o no sos hiperreactivo o alérgico a esa sustancia, digamos. Uh-huh. Entonces, es una forma de poder determinar. Por lo general, se hacen de a 10 test por vez, digamos, sí, aproximadamente. ¿Esos test se hacen a partir del síntoma o una persona, o yo tengo un de 2, 3 años no, que lo hago por las dudas? Vos lo podés hacer, digamos, a cualquier edad, por lo general, no se hace bien en recién nacidos, pero sí en los niños se puede hacer, en los adultos también, y está recomendado cuando un paciente tiene síntomas de alergia, ya sea a nivel nasal,
o asma reiterado o lesiones en piel en formas recurrentes varias veces al año. En esos casos el médico debería recomendarle al paciente que consulte con un alergista para poder determinar, y una vez determinado uno ya sabe a qué se tiene que cuidar. Digamos, no es que, porque si no yo tengo que hacer una recomendación general y a veces prohibir todo es muy difícil, digamos, ¿me entienden? La mamá es alérgica, o sea, ¿hay una dieta preventiva para que el futuro pibe no tenga ese mismo problema? ¿Hay alguna forma de Mirá, todo lo que sea genético, digamos, se transmite, digamos. Si los padres son alérgicos, va a depender digamos, si uno es alérgico tiene una cierta probabilidad, si los dos, la probabilidad es mayor todavía. Pero ninguna persona, y esto pasa con todas las enfermedades, si vos tenés una predisposición y no tenés el ambiente, la posibilidad de que vos desarrolles esa enfermedad es menor que aquella que tiene la predisposición y tiene el ambiente. Claro. Es decir, hagamos de cuenta que yo tengo mi familia que es alérgica y yo me vengo a vivir en un lugar húmedo. Tengo mayor posibilidad de tener alergia que si me voy a vivir en un lugar seco. Claro. O que se me despierte la alergia una vez cuando yo paso de un lugar seco a un lugar húmedo. Claro. Que a lo mejor no eras alérgico. Y después empecé a manifestar con más reiteración. Porque muchas veces inclusive pasa mudándose ni siquiera de un lugar a otro, pero sí de una casa a otra. Porque hay muchos ambientes, a lo mejor que por una cuestión de moho, de humedad, sí, despiertan alergias con rinitis y diferentes tipos de alergias, ¿puede ser? Sí, eso, digamos, acá como vuelvo a decir, esta es una zona muy proalérgica por la gran humedad, toda esta zona de la pampa húmeda. Eso predispone al desarrollo de gérmenes, claro, predispone al desarrollo de hongos, de mohos en las paredes. Y eso genera un ambiente con mayor predisposición a que un paciente que vive en una casa con humedad la pase peor, digamos, tenga más episodios reiterados que un paciente que su casa está seca, que no tiene humedad o que vive en un ambiente seco. ¿La humedad es el primer disparador, sería? Es uno de los disparadores, sí, digamos. Una de las recomendaciones que uno le hace, si vos te querés renegar menos con alergia, andate a vivir en un lugar seco. ¿Está? Pero es un disparador porque es un factor predisponente, digamos, para el desarrollo de todas estas alérgenos, digamos, que son los que a nosotros nos hacen reaccionar de más. Es cierto, no le estaba por decir a aquella gente que no sabe lo que es a lo mejor ser alérgico, entonces que se vengan a vivir para acá, a la zona húmeda, si quieren, claro, y entonces te aparece un poquito de todo, claro, como para tomar un poco a broma todo esto, porque realmente el que es alérgico no la pasa muy bien. ¿Qué pasa? Acá te están felicitando estoy escuchando al doc, muy buen tema, nos dicen. ¿Qué pasa con el tratamiento? ¿Sí o sí son estas vacunitas semanales? ¿Hay distintos tipos de tratamiento? Sí. ¿Engordan las vacunas contra la alergia? Bueno, te empiezo de atrás para adelante. Si engordan o no engordan, no sé. Eso no me voy a meter porque eso no lo sé. Las vacunas en realidad tienen una respuesta discutida, parcial. Hay gente, como yo le digo, hay gente que le funciona y hay gente que no le funciona. Ningún medicamento, ningún tratamiento, uno como médico le puede asegurar al paciente que va a funcionar en un 100%. Yo he tenido experiencias que a veces te comentan los pacientes o familiares sobre el tratamiento prolongado con vacunas o inyecciones en los cuales no lo cura de la alergia, pero sí disminuye la respuesta. Claro. ¿Está? Sí. Por ejemplo, uno hace un tratamiento con estas vacunas y ve, por ejemplo, antes de hacerlo le hace la prueba. Le haces el prick test. Entonces le das, porque vos tenés que saber a qué es alérgico para poder generar la vacuna. Sí, para que sería esa vacuna, después, exactamente. Claro. Entonces, después le das el tratamiento con estas vacunas y lo evaluás al tiempo. Lo que uno espera es que ante una nueva exposición uno responda menos. Claro. No es que no va a responder nada, pero responda menos. Si uno está todo el día con alergia, a lo mejor después de la vacuna, cada 2 días o cada 3 días como que atenúa. Sí, cada vez va, claro. Pero ninguno de estos tratamientos
son efectivos en un 100%. Y bueno, y la gente, en realidad hay mucha gente, que yo tengo por comentarios, que desconfía de este tipo de cosas porque o son naturales, o porque las prepara, no se venden en farmacias, o porque las prepara el propio alergista, ¿entendés? Entonces, la gente más desconfiada también es como que piensa que todo viene de un negocio y bueno, es cuestión de, digamos, si uno, yo digo, bueno, si vos querés probar, si hay gente me pregunta estas cosas a veces, si vos querés probar, digamos, yo sé que hay gente que le funcionó, pero no se ha curado completamente, ha mejorado. De estar todo el día a estar menos cantidad de días enfermo. Particularmente, bueno, mi hijo ha sido alérgico, y digo ha sido porque pudimos dar fe después, solo la picadura de la hormiga colorada. Fíjate que había 2 millones de picaduras y con las inyecciones, que después fueron cada vez más atenuadas, pero fue mejorando muchísimo. Y bueno, de hecho cuando no hace mucho pisó un hormiguero, no tuvo la misma reacción que hubiese sido. Claro, así que por eso sé que dio resultado el tratamiento. Pero por supuesto, y no todos los cuerpos deben responder igual a los tratamientos. Porque eso también pasa. Lo que tienen específicamente estas vacunas son pequeñas dosis del antígeno que te desencadena la respuesta. Sí. Entonces tu sistema inmune se va acostumbrando a responder a eso. Es como lo va entrenando. Claro. Entonces, cuando se pone de vuelta, no hace esa reacción desesperada que hacen cuando es una exposición normal, digamos. ¿Qué tipo de alergia hay? O sea, que las más comunes que condicionan el nivel de vida de una persona. Por ejemplo, porque debemos tener, por ejemplo, en lo que hace a la piel, que ya pasa por la parte estética o en la parte respiratoria. Sí, en realidad, digamos, las más comunes son la piel, más que todo ahora en verano, por la exposición a insectos, a ácaros. También hay que tener en cuenta que podemos tener manifestaciones en la piel luego del consumo de algún alimento, alguna bebida, que por la composición de la misma, ya sea algún colorante, conservante o algo de eso, podemos realizar una reacción. Un perfume, ya sea de la ropa, un perfume que uno usa como cosmético, también animales. En realidad no necesariamente el animal genera la alergia, sino el pelo del animal. Hay gente que es alérgica al pelo de gato, pero no al de perro, o al de perro y no al de gato. Eso es muy variable, digamos. Y después está la más común, y creo que es la que más molesta, es la alergia nasal, la alergia de las vías respiratorias superiores, con cuadros que vienen a la consulta y dicen, doctor, estoy resfriado, o doctor, me duele o me pica la garganta. Y en realidad, en la mitad de las veces, no son una causa infecciosa, no hay un virus, una bacteria o un germen que esté determinando eso, sino que son cuadros de alergia, digamos, me expuse a un alérgeno que no sé cuál es en la mayoría de los casos, y bueno, reaccioné de esa manera, con picazón, con tos. La tos crónica puede ser una causa de alergia. ¿Y qué hay, por ejemplo, del abuso del desalergil, por ejemplo? Se congestiona la nasal y le meten dale. Digamos, lo correcto, y esto no lo digo yo, lo van a decir todos los médicos, es no automedicarse. Porque la gente sabe automedicarse. La gente va a la farmacia y compra lo que le pide al farmacéutico, dame algo para esto, y bueno, y se le da. O si no, va al kiosco, porque yo he visto acá en Austria en algunos kioscos, en algunos lugares que venden medicamentos también. Entonces eso no está bien regulado. Pero el desalergín lo que trae, digamos, el desalergín tiene un descongestivo nasal, que es la nafasolina, y tiene un corticoide. El uso crónico de ese corticoide genera, digamos, una modificación a futuro de lo que es la mucosa nasal tuya. Digamos, si yo pongo una piel crónicamente al corticoide, ya sea tópico, ya sea a nivel de las mucosas, voy generando una modificación de la mucosa, y eso puede predisponer en un futuro a tener infecciones más importantes o ser un terreno para que vos hagas una infección, que sea una sinusitis más grave o que te cueste más salir que otra que no. Y lo otro que tienen estas gotas de la nariz, tienen estos descongestivos, como son por ejemplo la nafasolina, la fenilefrina, que no son para todos, porque estos son vasoconstrictores, es decir, que contraen el vaso, disminuyen la respuesta inflamatoria y disminuyen la secreción, digamos, descongestionan la nariz.
pero los pacientes no lo pueden usar todo. Por ejemplo, Claro. los pacientes cardiópatas, los pacientes hipertensos, si uno usa esto todos los días, pueden generar arritmias, pueden generar aumentos de la presión. Entonces, todas las gotas no son para todos los pacientes. Claro. Entonces, por eso es importante que No se antes de automedique. usar una gota de la nariz, que vaya al médico. Claro, que parece y que inofensivo porque uno no la ingiere. No la ingiere, si no, esto es local y no me hace nada. Obviamente que es más inofensivo hacer un corticoide en spray que tomar un corticoide Sí. por boca. Pero si uno hace el spray durante mucho tiempo, puede generar algún trastorno en la nariz. ¿Qué pasa? Cambiamos un poquito de tema porque ya nos vamos metiendo en una temporada donde también es temporada de pileta, temporada de verano. Comienzan por lo general las gastroenteritis. ¿Son típicas de este año, de esta temporada, o en realidad se pueden dar durante todo el año y quizás por las temperaturas uno se da cuenta en este momento? Bien, sí, digamos, las gastroenteritis en realidad se pueden dar todo el año. Sí. Lo que va cambiando es la causa. Digamos, en inviernos predominan más las causas virales y que afectan principalmente a niños, el conocido rotavirus. Y en el verano aparecen otras causas más que son, aparte de las virales, las bacterianas, o podemos llegar a tener diarreas que no son infecciosas también. ¿Cómo nos damos cuenta si es infecciosa o no es infecciosa? La clínica es muy similar, digamos, es decir, que vos venís con diarrea. Digamos, primero lo que hay que definir cuando viene un paciente con diarrea, si la diarrea es de comienzo reciente, es decir, aguda, o si hace 10, 15 días que está con diarrea, porque el abordaje del paciente es diferente. ¿Está? Uno al paciente que viene en forma crónica debería estudiarlo. En cambio, a un paciente que viene por un primer episodio, uno lo va a abordar de otra manera. Es como que se puede dar un tiempo para ver cómo responde. Por ejemplo, digamos, lo que habitualmente uno hace es, digamos, tiene que hacer hincapié más que todo no en identificar la causa en un primer momento, sino que en tratar de que el paciente no se deshidrate. ¿Cómo evitamos eso? Y tratando de ofrecer, digamos, si es un niño que no toma líquido por su propia voluntad, o una persona adulta mayor que también tiene eso, que pierde el deseo de la sed fisiológicamente, tratar de ofrecerle principalmente agua o estas soluciones como el Gatorade, el Powerade, que tienen algunos minerales que me permiten hidratar al paciente. Eso es lo más importante de todo, tanto en los niños pequeños, cuando son bebés, la importancia de ofrecer el pecho materno, es más seguido de lo que uno le está dando, para tratar de compensar la pérdida que tiene por la vía digestiva. Después, con el tema de los alimentos, hay diarreas que responden al ayuno. Es decir, que vos le decís al paciente, cuídate en la comida 2 o 3 días, y se corta la diarrea sin ningún tipo de medicamento. Y hay diarreas que no responden al ayuno, y ahí es cuando uno tiene que ponerse a investigar si no hay algún germen dando vuelta que está ocasionando. ¿En ese caso se tratan con antibióticos? No siempre. Digamos, en realidad, como te digo, la mayoría de las diarreas son virales o de causas no infecciosas. Cuando uno piensa o empieza a investigar en antibióticos, cuando hay en bacterianas, y por consecuente dar un tratamiento antibiótico, cuando hay un mayor compromiso del estado general, el paciente tiene fiebre, mayor postración, o la diarrea se prolonga, o tiene sangre, moco o pus en la materia fecal. Entonces, en ese caso, uno piensa, o por lo menos investiga, decir, bueno, le voy a pedir un directo de materia fecal, un coprocultivo, y le doy un tratamiento. Pero si es una diarrea que no tiene fiebre, que son pocas deposiciones por día, 5 o 6, uno puede darse el tiempo y el estado de hidratación del paciente es bueno, uno aconseja la hidratación y se hace una conducta expectante, que se llama. ¿Cuándo sabemos que un paciente se comenzó a deshidratar? ¿Qué tenemos que observar? Y bueno, una de las cosas que observamos, por ejemplo, es que el paciente tenga mucha sed, la boca seca. La lengua verde que te dicen, que se pone la lengua así como que cambia de color, ¿eso es por la deshidratación o no? Se suele poner más blanca que verde, digamos, más blanquecina. El color, pero más o menos. Sí, más blanquecina. Después la piel, que no, en los nenitos nosotros buscamos lo que se llama el signo del pliegue, que apretamos la pancita y vemos si se quedan las arruguitas, digamos. Eso es otro signo que usamos. En las mamás
lo que le pedimos es que controle cuánto orina el nene, cuántos pañales le cambia, Claro. que eso también nos está diciendo de que el chico se está deshidratando si empieza a disminuir la cantidad de pañales. Entonces, en ese caso, la madre tendría que ofrecerle mayor cantidad de líquidos de lo que le está ofreciendo, pues se está quedando corta. Una cosa cuando el chico tiene diarrea, cuando a la diarrea se le asume el vómito y se le suma el vómito seguido, o sea, hay un punto en que decir, bueno, tengo que internar Bien. porque ya no lo controlo. El tema del vómito es así, bueno, vamos a diferenciar primero una cosa. Podemos tener una enteritis, que se llama, que es la inflamación del intestino, ya sea el delgado o el grueso, o podemos tener una gastroenteritis, que cuando tenemos compromiso del estómago. ¿Tá? Y cuando tenemos una gastroenteritis, por lo general se acompaña de lo que vos decís. No siempre que un paciente tenga vómitos hay que internarlo. Va a depender de cómo está del estado general del paciente. Porque puede venir un paciente, como estás vos ahora, y decirme tengo diarrea y vómitos, y yo, aparte de revisarte y darte las recomendaciones, a lo mejor, si vos no tomaste ningún antiemético, como por ejemplo los más conocidos son el Reliberan, el Oxitón, vos agarrás y yo te puedo recomendar que lo hagas por boca. En otro caso, si vos ya probaste y ves que no tolerás nada, se puede o pasar por vena o colocar intramuscular. Hacer un ayuno de unas horas de 1 a 2 horas sin tomar nada y después empezar a probar líquido despacito, digamos de a sorbitos, de a cucharitas. Perdón, ¿es bueno cortar los vómitos? Porque viste que muchas veces dicen, no, es mejor no cortarlo para que se limpie. No, digamos, si yo no corto los vómitos no puedo hidratar al paciente. Digamos, yo prefiero que el paciente siga teniendo diarrea, lo que vos decís para la diarrea. Es bueno no cortar la diarrea cuando es aguda, tratar de no dar ninguna pastilla ni ninguna crema de bismuto de entrada. ¿Por qué? Porque la diarrea es como un mecanismo de defensa. Entonces es la forma que tiene mi cuerpo de liberar eso que me está haciendo mal y que me está inflamando el intestino. Si yo lo corto, eso queda adentro y puede generar una diarrea peor posterior. El tema de los vómitos sí hay que tratar de cortarlos. ¿Por qué? Porque la forma de que yo tengo de hidratarme, digamos, que el peligro de todo es la deshidratación. Claro, porque a veces ni toleran una cucharada Exactamente. de agua. Yo tengo que cortar el vómito, porque si el nene o el adulto sigue vomitando, no va a poder tomar agua, no va a poder tomar Gatorade, no va a poder tomar ninguna medicación y va a ir indiscutiblemente a la deshidratación y eso ya es criterio de internarlo al paciente, ¿me entendés? Pero, digamos, esa es la importancia del ¿Cuánto tratamiento. tenemos que esperar, digamos, tranqui como antes de hacer una consulta al médico? ¿Qué tengo que esperar? Bueno, digamos, en realidad eso va a depender de la ansiedad de cada familia, digamos. Claro. Hay gente que ya está acostumbrada a estas cosas o que tiene una buena relación médico-paciente y se toma o está adiestrada, digamos, y tarda más en consultar o prueba, dice, bueno, empecé hoy o identifiqué, porque pasa Claro. ahora, lo que va a pasar ahora es que vienen todas estas fiestas y uno come de más, Desarreglo. toma de más y el propio alcohol en exceso, la comida en exceso puede generar diarrea y no siempre es infecciosa. Entonces uno haciendo 24 o 48 horas de ayuno, si al segundo día mejoraste la diarrea no es necesario que consulte. Claro. Uno puede esperar 1 o 2 días, decir, bueno, vemos cómo andamos, me cuido en las comidas, hidrato bien al paciente y después si no mejora al segundo o tercer día voy a ver qué me dice, digamos. Y hay que consultar cuando los vómitos no se cortan, cuando yo vea que mi nene está muy apagado, muy decaído, con los ojos, como se le dicen, ojos hundidos, Claro. la lengua está muy seca, no me orina. Esos son signos de que no tengo que esperar un día No, sí, más, seguro. tengo que consultar en el momento. ¿Y qué digamos. pasa con el resto de la familia? Por ejemplo, yo tengo gastroenteritis, tomo de este vaso, mi hijo toma de este vaso y esos cuidados. Bueno, en realidad lo más importante para evitar esto es la higiene de las manos, del familiar de que está enfermo, para tratar de evitar transmitirlo a los otros. Lavarse las manos antes y después de ir al baño, tener su toalla, sus cosas. Por lo general no se suele transmitir por la saliva, digamos. La transmisión es por la vía fecal oral, digamos. Es decir, yo voy tantas veces de cuerpo que contamino mi casa si no me lavo bien las manos. Claro. O lavo bien el baño, la persona que viene atrás mío, que también usa el baño porque vive conmigo,
O yo cuando fui al baño, después agarré a mi hijo, le di de comer, bueno, el nene va a tener diarrea seguramente, ¿está? Entonces pasa todo por las medidas de higiene, extremar las medidas de higiene. Una última pregunta para cerrar que nos llega aquí, que nos dicen, y retomando un poco el tema de las alergias, supongo, ¿qué es un shock anafiláctico? Bien, un shock anafiláctico es cuando esta reacción alérgica ya compromete el estado hemodinámico del paciente. Empieza a afectar lo que es el corazón, el riñón, digamos, todo lo que sea la circulación. Es como que la respuesta es tan grande que se generaliza, digamos. Entonces genera una descompensación hemodinámica en el paciente que requiere una respuesta inmediata por parte del sistema. ¿Cómo se soluciona eso? Y eso se puede utilizar corticoides, antialérgicos, y se usa en muchos casos adrenalina. Claro. Ese paciente que yo identifique que tiene un shock anafiláctico tiene que estar internado inmediatamente, en lo posible en una unidad de cuidados intensivos. Es peligroso si no se trata. Es peligroso si no se trata. Y esto puede pasar, digamos, también con las asmas graves también. Los pacientes que hacen una crisis asmática grave, en algunos casos han requerido utilizar internaciones en terapia, usar adrenalina, no solamente corticoides. Fede, muchísimas gracias por tu presencia. La verdad que está... realmente creo que hemos evacuado algunas dudas. Seguramente te vamos a tener consultándote otra vez aquí por Entre Amigos. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, de nada, y gracias a usted por la invitación. Gracias.